Hola Sudacalandia y mundo de la periferia. Estamos hoy haciendo este podcast para el colectivo Cuarto Mundo y lo hacemos Nico Martínez y Omar Beretta con la presencia rutilante de Miguel Buendía y hoy nada más ni nada menos que con Nerea Pérez de las Heras. Es la primera vez que hacemos un podcast transatlántico entrevistando a esta superestrella de la fucking madre patria. Así que Nerea, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, menuda presentación. Es que yo soy fan, yo soy fan de Puto el que lee y lo escucho con fruición. Entonces esa presentación me hace muchísima ilusión. O sea, ya solamente que sepas de mi existencia es un honor enorme. Somos súper fan de La Primera Hora y admiradores. Nerea Pérez de las Heras es madrileña, periodista, humorista, autora del monólogo Feminismo para Torpes, que la lanzó a la fama mundial con una serie de videos que salieron después y, por supuesto, el libro. Además, como es multitasking, multiperpes, multigenia, hace el podcast Lo Normal y el podcast Saldremos Mejores con Inés Hernández. Es, bueno, por lejos el más escuchado de España, o casi. Si no está en el top 1, está en el top 0,1. Nerea, bienvenida. Tenemos un montón de cosas de qué hablar, pero empecemos por el principio. ¿Nos querés que empecemos a charlar de feminismo para torpes? Estamos de aniversario. El Me Too cumple un año. No sabemos si celebrarlo o no. De momento, vamos a recapitular para ver lo que hemos aprendido y cómo ha cambiado el mundo desde que cientos de miles de mujeres empezaron a hablar públicamente de la bazofia que se habían tenido que comer a lo largo de sus vidas profesionales y demás. Y sobre todo vamos a ver si tú, que has tenido 12 meses para reflexionar, te has enterado por fin de algo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo arrancó? ¿Fue una cuestión de indignación? ¿Fue una cuestión de necesidad? ¿Necesitabas el espacio? ¿Qué es lo que te llevó a eso para inspirar a toda la comunidad que nos está escuchando, que tiene ideas buenísimas y que hay que llevarlas adelante? Pues Feminismo para Torpes empieza como empiezan un montón de cosas valiosas, porque unas amigas me animan a armar algo para un festival feminista que estaban haciendo, que se llamaba Fiesta Furiosa. Yo ya estaba implicada en asociaciones, en colectivos feministas, escribía sobre feminismo, curiosamente en una revista de moda, manejaba estadísticas, manejaba cifras y empecé como a darme cuenta ya de adulta de que era justo el feminismo lo que articulaba pues un montón de cosas que a mí me preocupaban. O sea, que todo lo que a mí me preocupaba políticamente estaba mucho más atravesado por el feminismo de lo que en un principio había pensado. Entonces empecé a tener muchas ganas de evangelizar. O sea, yo empecé a tener muchas ganas, sí. O sea, de llevar el mensaje con una vocación. Un amigo mío dice que yo realmente tengo alma como de monja misionera de vida activa y quería convencer a todo el mundo. Entonces, bueno, los bares empezaron a quedárseme cortos. Dije, ¿qué hago? Una novela gráfica, pasquines, ¿qué hago? Y estas amigas mías que tenían este festi me dijeron, bueno, invéntate algún tipo de performance. Y Feminismo para Torpes empieza como una conferencia performativa con un actor y una actriz a los que yo dirijo en escena y que les hago hacer cosas. Entonces, con esa estructura, pues lo fui cambiando con la actualidad, la gente lo recibió muy bien, sin ser yo actriz ni dramaturga, pasó al teatro, el teatro se llena, el teatro parece que funciona, a la gente le gusta, pasa a ser unos vídeos en uno de los periódicos más leídos de España, en El País, y de ahí pasa a ser un libro. Entonces, sí es importante, creo, y a ver, esto que dices de animar a la gente a que haga sus cosas, parece que la gente ya está bastante animada y se está viendo con que todo el mundo tiene un podcast y eso me parece algo a celebrar. Qué bueno, más que monja yo te veo como suma sacerdotisa o papisa de estos temas, me parece, así de los bares y de los videos y del fenómeno editorial. Esto se fue armando, la gente te acercaba ideas, te daba sus opiniones, discutían con vos, se te acercan por la calle, te cuentan cosas. ¿Cómo vas eligiendo cuáles son los temas que te parecen más urgentes que son para tratar? Esto ha cambiado bastante. En feminismo, cuando hacía Feminismo para Torpes, los temas eran unos y eran muy claros y eran muy básicos.
el feminismo, sobre todo en España, es un movimiento que está muy vivo, que está muy en el debate y está al centro y en el frente absoluto de la agenda política. Entonces sus debates y preocupaciones cambian a toda velocidad, cosa que me parece bastante positiva e importante. Entonces, en un principio, bueno, feminismo tenía un afán didáctico, era muy, muy básico, y ahora con Saldremos Mejores y con Lo Normal, los temas los elegimos en base a no solamente a la agenda informativa que marcan los medios, sino a la agenda informativa que nos preocupa a mi compañero en el caso de Lo Normal, Antonio Nuño, y en el caso de Saldremos Mejores, Inés Hernán. No nos dejamos motivar por la agenda del momento, por el tema del momento, por el trending topic en Twitter, sino que nos fijamos en lo que nos preocupa y en nuestras realidades cercanas. O sea, somos gente que hasta hace 2 días estaba trabajando pues o de camarera o en un guardarropa o en una oficina o en un gabinete de comunicación como estaba yo, que somos autónomas, que hemos vivido la precariedad, que hemos vivido la dificultad de tener un alquiler, que cuidamos ancianos dependientes. O sea, así es como elegimos los temas. Los temas los elegimos porque estamos en el mundo y en el día a día. No, a nosotros nos pasa algo parecido con nuestros podcasts Puto el que lee y Cuarto Mundo, que a veces queremos ir decidiendo temas, pero a veces lo político nos lleva puesto, ¿no? Y nos va cambiando la agenda. Pero claro, a veces tratamos el tema del odio o el tema de la deuda o el tema de la colonialidad, pero en la realidad eso se nos va subiendo encima y nos va a veces apretando un poco la agenda, ¿no? Claro, nosotras hablábamos en un principio, cuando empezamos a armar el podcast. Creo que con Lo Normal está muy claro, porque realmente es un podcast de contenido LGTBI, entonces eso nunca está totalmente en la agenda, o no de la manera que nos gustaría que estuviera en la agenda. Está en la agenda informativa en junio, que es el mes del Pride, y ahí todo el mundo es maricón. Levis es maricón, Endesa es maricón, las petroleras son bolleras y todo es así, pero fuera de eso pues jamás se habla de las problemáticas de la gente con diversidad funcional, que es del colectivo, jamás se habla de memoria histórica relacionada con el colectivo, jamás se habla de migrantes trans. Entonces nosotros recogemos esos temas y ahí es fácil. Pero en el caso de Saldremos Mejores nos negamos un poco. O sea, esa agenda estamos atentas a ella, pero recientemente, de hecho, hicimos un programa sobre residencias de ancianos. A nadie le apetece hablar de residencias de ancianos. O sea, a nadie le apetece encarar la realidad de que tarde o temprano todo el mundo vamos a ser dependientes. Pero a nosotras nos preocupa porque forma parte de nuestra vida y porque de eso hay que hablar. Ahora hemos tenido a Chaima para hablar de feminismo interseccional y para hablar de islamofobia, justo en un momento en el que lo que está en el centro del debate es una ley trans que se está retrasando en España de una forma completamente artificial y se está instrumentalizando políticamente y está generando muchísimo odio. Y hemos dicho, sí, esto está ahí, vamos a hablar de ello, pero ¿qué pasa ¿qué pasa con estos gestos simbólicos ridículos que se están haciendo desde el feminismo blanco? Como cortarte las puntas, sanearte las puntas, hacerte un pequeño cambio de look y que, bueno, nadie está diciendo creemos suficientemente, entrando profundamente en este tema y diciendo, como muchos dicen en Twitter, me parece bien, me parece mal, pero entremos profundamente en esto, traigamos a una feminista musulmana y que nos diga durante 50 minutos, durante una hora, cuál es su punto de vista, qué está pasando, qué papel juega el colonialismo aquí, qué papel juega el racismo aquí. Preguntemos, escuchemos. Sí, de hecho Nerea, bueno, perdonadme, no sé si estaba escuchando hace un momento las campanas de aquí, que estoy en mi pueblo, y muy cerca del campanario, y ha sido hablar de evangelizar, y ha empezado a sonar las 7:15, que es la hora a la llamada de la misa en el barrio. Que mutear, ha sido como una aparición mariana un poco.
Has llegado justo. Bueno, es que eso puede ser perfectamente un mensaje divino diciéndonos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y punto, ¿sabes? Yo solo entiendo como bendición, yo todo lo entiendo como bendición. Esa mística, como otra con el horóscopo. Yo estoy bendecidísima, vamos. Me pasa como mi madre, no soy creyente, pero muy ferviente de la Purísima Concepción, que es nuestra patrona. Así que nos estaba mandando algún mensaje, le estamos mandando un mensaje aquí de bendición para ustedes y diciéndonos, como tú dices, que estábamos en el buen camino. Hay oye, toda esta actividad, Nerea, que encima te ha puesto mucho en el candelero y obviamente te ha hecho a ti, tanto a tus compañeros también, muy conocidas en España e incluso en otros lugares, en Latinoamérica también. Eh, También obviamente os ha traído una serie de haters, ¿no? Que de lo que nos gustaría profundizar en eso o hablar un poco de eso y cómo te lo tomas también, ¿no? Imagino que Mm. desde el humor también intentas darle la vuelta, haciéndote terapia anti-haters. Los haters pueden ser muy violentos. Mi primer contacto con los haters fue en 2000, con los haters de verdad, en 2018, cuando sale publicado mi primer vídeo de Feminismo para Torpes. Tiene muchísimas visitas y yo con mucha ilusión entro en los comentarios de YouTube. Craso error. Aquello era un estercolero. O sea, aquello era mirar al abismo, a los ojos. El nivel de insultos que vi, scroll, puta, todo venga, racatacata. Y fue la primera y la última vez, claro, que entré ahí. No tenía Twitter, pero no entraba, un poco como hubo ayer, no para enterarme de las cosas, pero realmente no participaba demasiado y a partir de ese momento dije, vale, Twitter es un espacio hostil en el que no hay ningún debate fructífero, es una empresa privada y una plataforma que premia los antagonismos cuanto más fuertes mejor, o sea que premia la polarización, es dañina para el debate social, es dañina para la política, no quiero estar aquí. Y gracias a no estar en Twitter me llega menos el odio. Inés, que tiene muchísimos seguidores, muchísimas seguidoras, a veces me tiene informada, o sea, es como un poco de corresponsal corresponsal en el infierno. Hace poco, y cuando me enseña cosas digo, tía, ¿cómo lo aguantas? Porque verdaderamente es mucha gente, o sea, la sensación es muchas hordas de gente insultándote. He sido capaz de mantenerme al margen de eso, tengo 40 años, no soy nativa digital, no lo necesito. Puedo tener una relación, creo que saludable, con las redes y por lo tanto hacer como si los haters no existieran y también hacer como si los fans y las fans no existieran tanto. O sea, ni hay que tomarse tan en serio el odio, ni hay que tomarse tan en serio el endiosamiento, todo lo que dices está genial, reina, maravilla, tal. Ninguna de las dos cosas son reales. Escucha a la gente que tienes cerca, a la gente a la que respetas intelectualmente, con la que tienes una red de afectos y ahí están los verdaderos elogios y las verdaderas críticas, ¿no? Las que hay que tomarse en serio y así te mantienes bien de la olla. A todos y a todas las que trabajamos en los temas de comunicación, en temas de disidencias, es bastante terrible ver cómo se está poniendo más virulento, ¿no? Bueno, en Latinoamérica o en esos espacios ocupados que llamamos América Latina, los evangelistas tienen mucho que ver con eso, se organizan de maneras muy eficientes para trolear en las redes y son de una ferocidad tremenda. Nosotros hemos tenido discusiones sobre que la Biblia está arriba de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Con ¡Wow! Y que es así, porque es la palabra de Dios y se lo dijo el pastor, y bueno, y eso es como, señora, usted no aprobó, no sé, no fue al colegio, Educación Cívica 1, o qué le enseñaron en Educación Cívica en la secundaria, ¿no? Pero bueno, temas como eso, separación de iglesia y de Estado, son temas que vemos que tenemos mucha conexión con el trabajo que hacen ustedes, pero la verdad es que lo que más conmueve
Claro, la gente que escucha en Madrid o que escucha en Buenos Aires o que escucha en Lima o en Ciudad de México, bueno, hay más acceso a la información, circula todo con mayor velocidad, pero a veces nos escribe gente de pueblitos y que el primer mundo, por más desarrollado, también tiene sus pueblitos donde puede haber situaciones de mucha homofobia o de mucho odio, ¿no? Y cuando poder llegar ahí a través de la gratuidad del podcast, eso es un regalo maravilloso, realmente es bárbaro. Chicas, se me van todas corriendo a anotarse con el podcast Lo Normal, que es el que hace Nerea con Antonio Nuño, además de el de Saldremos Mejores, que hace con Inés Hernán. Están así, con ese nombre, así que ya se están agendando y los están escuchando. Escuchame, se metieron con el Día de la Hispanidad. Ustedes tienen ganas también de prender fuego todo, ¿no? ¿Qué es esto de patriotaradas y patrioesoterismo? Que yo me lo quiero tatuar acá en el antebrazo, esto así. Eso es que hay mucho patriotarado, nos inventamos un montón de cosas, en todos los podcasts nos inventamos cosas constantemente. Lo Normal es un poco más solemne y más serio, pero Saldremos Mejores literalmente son dos mujeres fuera de control, mi compañera Inés y yo, que en cada momento nos estamos, claro, tenéis a los evangélicos allí y nosotras aquí tenemos el Opus Dei, que está al frente de muchas grandes empresas españolas, infiltrado en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y tenemos con mucho poder económico a COIR y abogados cristianos que también están muy organizados para meter querellas, intimidar y bueno, y cada programa que no nos meten una denuncia, pues es un día más de vida. El de patriotarados nos pasó una cosa bastante graciosa, que nosotras dijimos todas las barbaridades posibles y bueno, y de la mínima de todas, o sea, como la más evidente. ¿Cuál de ellas fue de donde vino la denuncia? Claro, el hate vino del lugar, dijimos realidades sobre las que hay un consenso de verdad histórico de esta peña quiero decir los españoles, fueron a conquistar, expoliar, violar, cepillaron a un porcentaje grandísimo de la población, en fin, con sus piedras de aquellos templos hicieron sus catedrales, esto es una realidad, en fin, no hay mayor discusión sobre esto, pero en un momento dado, pues muchos de los conquistadores, pues Pizarro, el más conocido es Pizarro, vienen de una región de España, que es Extremadura. Tienen estatuas ecuestres en pueblos allí, no pasa nada, o sea, no pasa nada. No era... y en un momento dado yo digo, estos salvajes extremeños que llegan allí y cada playa que ven dicen, esto se llamará Trujillo, 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 y llegan a llevarse el oro y tal. La expresión salvajes extremeños fue la que levantó una oleada de indignación enorme y tuvimos que explicar, siempre dentro de, es que internet, o sea, tuvimos que explicar, gente, la literalidad, a veces utilizamos la exageración, el absurdo, la ironía, no todo lo que decimos es literal, obviamente no pensamos que la gente de Extremadura sean salvajes, sencillamente estábamos resignificando la expresión salvaje que siempre se ha utilizado para culturas que no fueran eurocéntricas, blancocéntricas, entonces la estábamos resignificando, llamando salvajes a los conquistadores. Ese era el plan, pero días, esto fue días. Bueno, y tengo una colaboración en Radio Nacional de España en la que hablé de la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que le pasaron un montón de cosas, pues fiebres, diarreas, se le muere todo el mundo, está años por ahí dando vueltas por Río Bravo, bastante jocosa la sección y llegaron bastantes quejas a la defensora del oyente sobre mi sesgo. Porque les parecía que había que ser un poco más respetuosos con la sí. figura de alguien tan grande, ¿no? Por ahí va la cosa, sí. ¿no? Sí, es interesante cuando la gente se queja, viste, de que se hacen pintadas en las estatuas o se tiran estatuas. En Buenos Aires tenemos una estatua favorita que es la del general Roca, que es el que hizo la llamada campaña del desierto, que salió a matar a toda la población originaria que había ahí, se repartieron los campos entre 5 familias y le tiran bombas de pintura roja, etcétera, y hablan del
del vandalismo, ¿no? Pero en realidad ese vandalismo al monumento viene de un paso previo que es la monumentalización del vandalismo que esa estatua representa, ¿no? Claro. Entonces, vandalizarla es solamente una consecuencia lógica. Me la dejaste picando, como decimos en Argentina, ¿no? Es como que, claro, es como que, ¿qué íbamos a hacer con eso? Pero es realidad y es muy interesante que esto no es algo que pasa solamente en España, porque como te digo, pasa en Argentina con nuestros propios monstruos, que yo estuve ahora hace poco en las Islas Molucas, en Indonesia, y fui a un centro cultural donde explican, bueno, el desastre y las malas condiciones que la expedición de Magallanes, que ya se había muerto a la hora de Molucas, pero bueno, del Cano, trae a toda la región y cómo se han empobrecido y bueno, y la guerra que inició Magallanes en Filipinas, que hace que lo maten, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvimos ahora con Miguel, que nos invitaron de Cuarto Mundo a este encuentro Cultura y Ciudadanía que organizó el Ministerio de Cultura y Deporte español, que como decía Miguel, como decías vos, que era el pesadilla de los fascistas, ¿no? El encuentro. Totalmente. Era la pesadilla de los fascistas. Estaba lleno de mariconas, de negros, de chinos, de sudacas. Sin papeles, De, todos ilegales, de todo ese gitanos. Sí. totum regitanos también había, ¿verdad? De todo ese totum revolutum que normalmente que nos meten, ¿no? Así nos habrá pasado, ¿no? Hablando con gente, te meten en el mismo saco a cualquier agente de ideología peligrosa, ¿no? Como que no me acuerdo quién decía eso, ¿no? Que mata que seas hippie, que marica, que comunista, es como todo ese totum revolutum. Y como decía Omar, bueno, ese lugar lo quiere llamar el Ayuntamiento de Sevilla el Centro Magallanes, ¿no? Te puedes El, imaginar también, claro, todos esos, como digo, sudamericanos, negros, etcétera, que había allí, activistas, gente que trabaja el arte y el activismo, cómo expresó su opinión sobre, digamos, ese lugar, que a su vez es una fábrica de artillería hecha, obviamente, para sostener el imperio. Un lugar muy interesante para resignificar. Pero es interesante, bueno, esto, ¿no? Como tratar de hacer una revisión honesta de la historia para no comernos cualquiera, ¿no? Para no creer que venimos de un lugar que no venimos, que eso es un poco interseccional a muchas de las culturas. Pero bueno, inventarse esta cuestión así un poco imperial y sobre todo esto de que se empieza a monumentalizar todo eso cuando el imperio empieza a achicarse, ¿no? Es como una reacción ante la decadencia del imperio, empieza a inventarse qué es lo que ha hecho Putin ahora con volver a enterrar a los zares que fueron asesinados, que fueron y bueno, y toda esta nueva cosa de la bandera con el águila bicéfala y toda volver a revivir esos imperialismos, ¿no? Siempre tienen un olor a que algo de derechas, ¿no? Que están queriendo imponerme este nacionalismo de patriotarados realmente, ¿no? O de patrioesoteristas, como bien dicen ustedes, y vamos a empezar a usarlo. Hay siempre en estas sobrereacciones, en este puñetazo en la pared de los patriotarados, hay una amenaza, o sea, se ponen así de performáticos y así de nerviosos y les sale la pluma patriótica cuando se sienten amenazados y amenazadas, ahí es cuando se ponen muy nerviosos. Entonces, en España se sacaron las banderas con el proceso de intento de autodeterminación de Cataluña, también con algunas victorias deportivas que sucedieron como en 2010 o así. Ahí empezó a sacarse la bandera de España un poco más. Y luego ya en un momento en el que el feminismo saca músculo, también por 2010, 2012, la reacción ha sido bestial. Yo creo que esta ultraderecha nerviosísima, activísima, es una reacción, quizá siempre. Sí, y nosotros tenemos que tener cuidado porque en Sudamérica saben organizarse muy bien y de hecho están ganando espacios políticos y antes estábamos discutiendo ideas, cuestiones de colonialidad, cuestiones de pensamiento y ahora estamos discutiendo que el virus en realidad existe y que la Tierra es redonda y no plana, ¿no? Porque nos corren son muy, muy, muy buenos muy buenos con una O grande de patriarcado para hacer esas cosas y también para apropiarse de nuestros lemas, porque ellos hablan de la libertad y hablan de poder expresarse libremente. Así que sí, tenemos que organizarnos mejor, ¿no? Eso es una llamada importante.
Y en ese sentido, bueno, ustedes se meten un poco con todo y de todo, ¿no? Así que veo que ya están acostumbradas a que las cascoteen un poco. Pero, ¿qué pasa con la mirada española sobre la diáspora latina? Y te queríamos preguntar, que bueno, que eso lo vivimos mucho ahora en la actividad esta que nos invitaron muy amablemente y ojalá que nos vuelvan a invitar, porque fue muy interesante, fue muy nutritivo el contacto con toda la gente que estuvo ahí. Pero hay una sola mirada, hay una estigmatización o tokenización, digamos. En Argentina, que es profundamente antisemita, está este chiste de tengo un amigo judío, ¿no? El que dice que no es judío, que no es antisemita. Está esto de tengo una amiga latine, del europeo falso progre. ¿Cómo la ves esa cuestión? Creo que ni siquiera hay tokenización, o sea que estamos en el paso anterior. Ojalá hubiera tokenización. Ni siquiera en entornos muy progres todavía se ha dado la tokenización. Todavía vamos por lo anterior, tengo una amiga trans, marica, bollo, pero es que la latina es la que está cuidando a mi abuela y le está cambiando los pañales. Entonces, lo que hay es, primero tendría que venir la vergüenza de toda esa enorme población migrante ultra precaria en economía sumergida que está literalmente sosteniendo los cuidados de este país. Tendría que venir esa conciencia y esa conciencia es durísima, porque esa conciencia pasa por reconocernos dependientes de esas personas, de esas mujeres, su mayor parte son mujeres, de esas mujeres que están sosteniendo de esas mujeres en situación irregular, que no tienen papeles, que además es útil para el sistema que no tengan papeles, porque aquí antes de empezar a tramitar tu tarjeta de residencia tienes que demostrar que has estado 2 años, con lo cual te fuerzan a estar 2 años en situación irregular. Esos 2 años en situación irregular en los que fuerzas a una persona a ser vulnerable ante la autoridad, también fuerzas a esa persona a aceptar la subsistencia en cualquier circunstancia. Y de eso se nutren los peores trabajos. Y si un día dicen paro, para todo. Ya se acabó. O sea, si un día dicen paro de cuidar a una población súper envejecida, paro de reponer en un súper, paro de currar en negro, como sea, se para todo. Entonces, creo que todavía, primero tenemos que reconocer que esto está sucediendo. Tenemos que reconocer nuestro propio racismo estructural, institucional y social, personal, y luego ya vendrá que las mismas progres empiecen a tokenizar. Ya vendrá, pero de verdad que estamos en un estadio muy primitivo de reconocimiento, creo. No creo, o sea, es que lo sé, es que me consta. Es súper importante esto, sobre todo para nuestra audiencia, porque, bueno, en Sudacalandia hay mucha gente que sueña con migrar a España, que se ve obligada a migrar a España o que le gustaría migrar a España. Y bueno, se escuchan más los cuentos de los que les va mejor, de que los que no les va tan bien. Una cosa es migrar con pasaporte europeo porque tu abuelo, tu abuela, tus antepasados y vos tuviste el privilegio de disponer de los fondos para poder hacer todo el trámite, que no es muy sencillo, pero hay mucha gente que se va con la visa de turista y se queda, ¿no? Porque no tiene otra opción. Y bueno, y ahí nos interesa mucho hacer este camino de ida y vuelta para contar. De hecho, entrevistamos a muchos latines que están viviendo en España y les preguntamos mucho, ¿no?, sobre su experiencia, y algunos con mucho éxito, otros con mayor dificultad, pero para todo el mundo había algo interesante, que era que su identidad latina comenzó a formarse al llegar a España, ¿no? Al sentirse diferente. Entonces, yo me pregunto, un país que recibe tanto migrante como es España, ¿qué pasa con esto, no? Si las diásporas hacen estallar en ciertos sectores, capaz más a la derecha, este nacionalismo reactivo de la gente que se asusta, ¿no? No creo que, y esto es una opinión personal, no creo que sea la diáspora latina. Creo que la diáspora latina, por una situación de afinidad religiosa, de idioma, de la utilidad que te comentaba antes, es como que les estorba menos, les
insultan igual, el racismo es el mismo, no es lo mismo ser una persona blanca de Argentina que viene a España que una persona ecuatoriana, peruana, boliviana. Hay una grandísima diferencia, que no es blanca, o sea, hay una grandísima diferencia en cómo se te coloca en la sociedad y en cómo se coloca a tus hijos, tus nietos, porque no nos olvidemos que, claro, ya no estamos hablando de migrantes, ya estamos hablando de personas españolas racializadas que siguen ocupando espacios, que siguen siendo, se utiliza la expresión migrantes de segunda generación. Como ya no son migrantes, esta tía es española, dejad de llamar, o sea, se hereda la condición de migrante, no, lo que se hereda es el color de la piel. Entonces eso es lo que te está incomodando, te está sacando. La que molesta, la que la derecha y ultraderecha utilizan como arma arrojadiza, es la musulmana, o sea, esto es así. Y esa es otra gran bolsa de mano de obra barata que sostiene la agricultura en el sur de España. Es la gente del norte de África, y eso es la cabeza de turco que ha utilizado la ultraderecha para ascender. O sea, los menas, que son los menores en situación, menores no acompañados, se les llama, la ultraderecha los llama menas, son niños pequeños en centros de internamiento directamente, son criaturas. Los está criminalizando y los está utilizando además como herramienta para poner nerviosa a la gente, ¿no? Estos son delincuentes, vienen a violar, vienen a robar, se llevan dinero público. Ahí hay como el foco está puesto en otro tipo de migrante. O sea, el foco está puesto en los inmigrantes norteafricanos. Como puedes ver, Omar, aquí siempre encontramos en España una manera de instrumentalizarlos, ya sea para trabajar en el campo, ya sea para aglutinar en torno al odio, en torno al odio contra alguien, pero siempre hay una instrumentalización, y creo que algunas de las compañeras que nos hablaban sobre la ley de extranjería en Sevilla, cuando en el encuentro en el que estuvimos, bueno, todo el rato, si recuerdas, se remitían a la ley de extranjería, y realmente es como una ley muy injusta, pero una ley muy útil, digamos, también, ¿no? En el momento en que tú tienes a toda esta gente en una situación ultra precaria, te es más útil. Y bueno, como bien dice Nerea, incluso te es útil hasta la segunda generación, que la sigue llamando migrante, aunque sea nacida aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo, Nerea, hay un caso, yo creo que, bueno, verdad, que son casos muy, muy distintos, ¿no? Pero yo viví en Australia un tiempo, y la gente no tenía tanto problema en llamar, digamos, nuevos australianos, ¿no? O sea, obviamente la idiosincrasia es muy distinta. Allí, por ejemplo, sí se ha pedido perdón oficial desde los 70 por la colonización. Son otras historias, pero sí hay un orgullo tanto de los migrantes como de los propios, digamos, que llevan allí más tiempo, en llamar nuevos australianos. No hay problema con eso, que puede ser incluso problemático, ¿no? Es decirle, ¿no? Pero hay una especie de orgullo, ¿no? ¿Por qué aquí siempre se le recuerda al que entra por la puerta que no es de aquí? Pues no lo sé, sí que hay mucho problema con eso. Supongo que por sencillo y simple racismo, eso está así. O sea, esto no te pasa de verdad. O sea, a mis colegas que son blancas y que su madre es colombiana o argentina, no les pasa. Entonces, la blanquitud es un tema, y luego que España necesita terapia urgente. O sea, necesita sentarse en el diván urgente, porque es que tenemos movidas de memoria histórica muy jodidas por resolver. Entonces, pues es lo que os decía antes, que es que nos queda tanto antes de empezar a tokenizar, o sea, nos queda antes que empezar a llamar españoles o nuevos españoles a los hijos y nietos de migrantes, habría que empezar a por resolver que somos el país con más fosas comunes después de Camboya, y todavía sacan a un genocida responsable de 45.000 muertes como es Queipo de Llano, de la Basílica de la Macarena en Sevilla, donde está donde está enterrado, y todavía es un debate, es un conflicto, es un problema. Hay quien se pone en la puerta a aplaudir. Hostia, es que eso es que es muy grave. Todavía las descendientes de quienes tenían el poder económico y político en la dictadura
están en los mismos puestos y no pasa nada, están en la tele, o sea, la hija, nieta, no sé, descendiente de Vallejo Nájera, que era el Mengele español, que no pasa nada, o sea, no es una... ¿Qué culpa va a tener ella de su ascendencia, ¿no? De su familia, de su estirpe? No tiene ninguna culpa, pero que es un buen ejemplo de, pues eso, de que España tiene que mirarse a sí misma, mirarse al espejo, mirar su memoria, y tiene mucho trabajo por delante, de resarcimiento, de reconocimiento, de reparación, y de mirarse a sí misma hace 40 años y de mirarse a sí misma ahora, y de mirar cómo no es blanca, como es multireligiosa, multicultural, multitodo. Y, es que yo no sé cuándo va a pasar eso, la verdad. Y ahí aprovecho para pasar el aviso, vayan chicas corriendo a escuchar el podcast que hicimos sobre la obra de la psicoanalista brasileña Sueli Rolnik, que ella tiene que exiliarse de Brasil durante la dictadura y termina siendo discípula de Guattari. Tiene una obra muy interesante, juntes ellos, y Sueli Rolnik escribe sobre el sujeto colonial capitalista zombie y el trauma colectivo que tenemos como sociedad. Y ella, respecto de Brasil, nosotros siempre tratamos de traspolarlo a nuestros territorios, dice que hasta que Brasil no procese su pasado colonial y su pasado esclavista y su pasado de dictadura, hay ciertas cosas que la sociedad no va a poder seguir barriendo bajo la alfombra, porque son cosas que luego siempre se repiten, ¿no? Y eso es algo muy interesante que tenemos en común España y muchos de los países de Sudacalandia, que es este pasado de una dictadura muy violenta, genocida, sangrienta, en esta cruzada demencial anticomunista que hizo Estados Unidos en todos nuestros territorios, e incluso en Argentina, que ha sido uno de los países junto con Alemania que mejor ha lidiado con su pasado, a pesar de que tenemos las listas, los nombres, metimos presos a los generales, los degradaron, les sacaron el rango, bajamos los cuadros, hicimos todo eso. De todos modos tenemos ahora un resurgimiento de la derecha que pone en duda todo eso que ha sido probado en juicio, ¿no? Y que está todo documentado. Así que ese es un trabajo que tenemos interesante para encarar juntas. Antes de que nos quedemos sin tiempo, perdón, pero quiero hacer un salto. Hablemos de LGBT, que es uno de nuestros temas preferidos, que nunca nos cansamos de hablar también, interseccional a todos los temas. Y te queríamos hacer esta pregunta. Nosotros notamos que con las aplicaciones de citas, los que somos pre-digital, como yo también, que tengo bastante más de 40, pero bueno, me subo a tu caballo en ese sentido, claro, ya no hace falta más a ir a espacios de encuentro LGBT exclusivos, porque eso ahora con las aplicaciones de citas, ¿para qué ir a pagar una cerveza, una entrada a un local o lo que fuere? Si total en la aplicación de citas lo tengo gratis y me voy a la casa y bueno, y nos encontramos, ¿no? Ahora, lo que me preocupa es que esos lugares de encuentro, pre-época aplicaciones de citas que nosotros teníamos, que ahora se reducen más al Día del Orgullo y algunas otras cosas, situaciones puntuales, se van convirtiendo hacia espacios que son menos LGBT exclusivos, que está bien, pero de alguna manera me pregunto si no se va desdibujando nuestros espacios de lucha y si eso no pone en riesgo perder los derechos que hemos conquistado, ¿no? ¿Cómo ves la situación del otro lado del charco? Mal, lo veo mal, no lo había visto. Ahora, mientras estabas hablando, Mar, estaba pensando, claro, joder, es que a lo mejor ha sido por las aplicaciones de citas. Tenemos como mucha, o sea, el colectivo noto que tiene mucha presencia, pero muy poco debate interno y muy pocos espacios de reunión y de apoyo mutuo. O sea, como muchos espacios mediáticos, muchos espacios digitales, pero muy pocos espacios físicos. Y esto pasa con las bolleras muchísimo. O sea, la conversación recurrente que tengo con mis amigas, yo puedo hablar de Madrid, a lo mejor en Bilbao hay una escena bollera espectacular, no lo sé, pero en Madrid había una buena escena bollera y cada vez la noto más reducida. O sea, cada vez es más difícil encontrar un punto de encuentro y eso es importantísimo. O sea, sí que hay colectivos completamente politizados como es el bloque bollero, que tienen que sirven para manifestarse, hacer campañas de apoyo mutuo, hacer cajas de resistencia y demás, o sea, que son solo políticos y espacios solo de ocio y solo para ligar.
pero creo que nos hace falta algo intermedio, o sea, un lugar en el que sencillamente estemos como cuerpos compartiendo y el espacio y viviendo. Creo que eso falta, pero no me voy a quejar, sencillamente llevo años trabajando, o sea, hablando esto con amigas y me siento en parte responsable, en plan, tío, vamos a juntarnos y si no existe este bar o si no existe este local, pues habrá que hacerlo, o habrá que hacer esta fiesta mensual, hay que hacerlo. Ahí ya hay sitios para bailar, esta furia queer, o sea, hay sitios para pasarlo fenomenal y hay sitios para protestar, pero un sitio intermedio al que puedas recurrir siempre. Y no había pensado que puede ser un tema de las aplicaciones de citas, pero sí, si la gente tiene encubierto lo de follar, apaga y vámonos. Es que yo me tenía antes para ligar, yo me tenía que ir al boliche, o al bar, o al Claro. café, o a lo que fuere, según la hora del día. Y bueno, y capaz no ligabas justo esa noche o esa tarde, pero terminabas encontrando con un amigo que está armando una pintada o una marcha, una cosa, qué sé yo, y hablábamos de nuestros derechos, de lo que pasa, de cómo está la situación con la policía, de a quién agarraron, de a quién hay que ir a buscar, de a qué compañera trans hay que ir a hacer una marcha o no sé qué, o no la encuentran. Pero claro, con esto de que los espacios encima se puso tan cool para la gente que no es del colectivo venir a nuestros espacios, entonces es como que se va yo siento como pasteurizando, y al final a veces, viste, mis amigas me dicen, basta, siempre hablan, si no hablas de un genocidio no tenés tema, viste, es como que por favor, siempre, claro, podemos hablar de otra cosa, y bueno, sí, pero uno, no sé, uno activa donde puede, ¿no? Donde encuentra, y claro, sí, tenemos que darnos el espacio para el goce, la risa y ser superficiales, y que eso es súper necesario para y no ver nuestras vidas. heteros, no ver heteros un rato, que las oficinas están llenas de heteros, el metro está lleno de heteros, la tele está llena de heteros, o sea, espacios libres de heteros, por Dios bendito. Nosotros como colectivo, bueno, al principio empezamos como un espacio LGBT, después dijimos no me importa tus relaciones si son heterocoitales, no, lo que fuere, reproductivas, lo único que nos interesa es que seas anticapitalista y no patriarcal. Pero bueno, la verdad que también los heteros que no son anticapitalistas, que son anticapitalistas y que son antipatriarcales, como nuestro compañero Miguel aquí presente, que se está comiendo todas las piñas. Un besito, Miguel, cariño. Un besito. No te quiero hacer hetero-shaming, pero es que hay que descansar de vosotras de vez en cuando, también. Es verdad. Iba a saltar con el típico, ¿y el día del orgullo hetero para cuándo? ¿No? Nos discriminan. Bueno, ahora soy, como estábamos diciendo en los encuentros, soy me decían que era el cupo ario hetero, que tenían que, como era ya raro el cupo ario hetero que había que cubrir dentro de esto. Y me interesa eso precisamente que estáis diciendo, ¿no? Como que crees que la presencia, obviamente, de invitar a que los heteros, quienes no atraviesan todos estos temas que los colectivos sí atraviesan, ha hecho que se haya dibujado un poco ese espacio combativo. Sí, porque han venido el Orgullo de Madrid, que es uno de los más grandes, al menos de Europa, se ha convertido, una amiga de mi novia, Elena, por fin está aquí la semana más importante para los heteros, el Orgullo de Madrid, porque se lo pasan fenomenal, claro. Entonces vienen las familias, pintan la cara a los niños y las niñas, bueno, en fin, ¿no? Se emborrachan, se ponen sus medias de rejilla, en fin. Pasa una cosa que cuando tienes la costumbre de ocupar el espacio hegemónico, el espacio de la normalidad, pues tampoco te molestas en hacer una revisión. Entonces, a mí me parece positivo transversalizar y me parece positivo compartir espacios, obviamente, o sea, lo anterior era una broma, o sea, obviamente, con gente hetero, pero me gustaría que el discurso cambiara un poco del discurso de inclusión y tolerancia al discurso de aprendizaje. Esto es, gente hetero, vengan a aprender de cómo nos relacionamos las lesbianas, por ejemplo. Yo ya no quiero ser tolerada, yo quiero ser ejemplo. O sea, yo quiero ser un ejemplo positivo, porque creo que mis relaciones con mis
mis relaciones con mis ex, mis redes de amigas lesbianas, mis redes intergeneracionales entre lesbianas, son algo que de verdad se debería enseñar en los colegios y que el discurso debería cambiarse. O sea que ven y fíjate en cómo son mis redes afectivas. Mi vivencia es lesbiana, entonces yo hablo desde lo lesbiano. De ser lesbiana, lo de menos es acostarse con mujeres, lo de menos. O sea, hay una vivencia particular que decía Monique Wittig que no somos mujeres las lesbianas, que somos lesbianas. O sea, que verdaderamente somos absolutas disidentes y desertoras de nuestro propio género en la medida en la que no participamos del sistema heterosexual como sistema político. Entonces, venid a ver cuál es ese sistema político nuestro, porque es absolutamente propio y porque no es que sea tolerable, es que en algunos aspectos es ideal. Es alucinante lo que decís porque está en línea con una gran amiga de nuestro colectivo que dice, sí, yo tengo sexo con hombres, pero soy una lesbiana política. Y eso me parece... Sí, claro, la figura de la lesbiana política, claro, sí. Me parece una es que a lo mejor, genialidad. sí, a lo mejor sí, claro, es que es... bueno, es que existe, o sea, la lesbiana política en los 70. Es que a lo mejor, claro, es que sus redes, sus afectos, su discurso es lesbiano. A nosotros nos parece que está bueno que haya una mayor integración. De hecho, de eso ha tenido, yo creo, en los últimos años, por lo menos en nuestros territorios, una incidencia también dentro de la apuesta a las relaciones, a los vínculos que creamos, porque cuando nuestros únicos espacios de existencia son los antros, entonces, bueno, todo es muy lábil, pero cuando te empiezan a invitar a comer y podés llevar a tu novia a la fiesta de fin de año del trabajo, eso impacta en las relaciones. Yo no sé si de una manera positiva o negativa, pero impacta de una forma que hace que haya como cierta asimilación quizá también hacia la norma, ¿no? Pero es un fenómeno súper interesante de observar. Y nos quedan 5 minutos y antes de terminar, acá tenemos para hacer tipo, no sé, tendríamos que largar un podcast nuevo así con Nerea, pero tema teatro en este momento, Teatro del Barrio, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Por favor, contanos para toda la audiencia hispanoparlante, guaraní hablante, quechua hablante y de todos nuestros territorios que quieren saber que sigue todavía en noviembre y en diciembre, ¿no? Contanos de qué va. Sí, noviembre y en diciembre es una producción propia del Teatro del Barrio, que es una cooperativa, o sea, es un teatro de mucha gente, de muchas socias, de muchos socios, de muchas, que lo mantenemos mucha gente, es un teatro político. Bueno, desde aquí lo primero que tengo que decir es que queremos ir a cualquier, o sea, a Chile, Argentina, México, a donde sea, estamos absolutamente abiertas a contratación. Es una obra de teatro que es una parodia de un talk show televisivo. No llegamos nivel Mirta Legrand, pero bueno, la gente se puede imaginar. Muy visual, muy almodovariano. Yo soy una presentadora y mi amiga, compañera, la otra actriz, Olga Iglesias, es una mujer que viene a reclamar el espacio y contar su vida. Su vida es la de una mujer lesbiana de 46 años de un pueblo de España. Entonces ella se trata de poner en el lugar, ella trata de contar humildemente su vida, de desentrañar todos sus traumas, y yo trato todo el rato de espectacularizar lo que está contando para convertirlo en política y para hacer de la historia de esa mujer que está en los márgenes una historia, un viaje del héroe, una historia mitológica y una historia digna de ser contada. Hay un viaje de agotamiento ahí, claro, en un momento dado, porque yo todo el rato, mi personaje, esta presentadora, pues todo el rato quiere hacer, hay mucho color, hay un pequeño programa de cocina, hay un pequeño concurso, hay momentos musicales, o sea, todo va de un espectáculo que se va desquiciando cada vez más en mi afán populista de convencer a la gente de las injusticias del mundo y en el afán narcisista de mi invitada de resarcirse, reclamar justicia y contar su historia. Es una obra de humor y es una obra de... Bueno, es una obra de humor, pero tiene sus momentitos. O sea, algunos ojos rojos vemos de vez en cuando. Porque toca a todo el mundo. O sea, porque después de casi 30 funciones que hemos hecho, ya sabemos que es verdad lo de que ella se convierte en la heroína mitológica.
porque la gente se siente identificada, todo el mundo. Bueno, chicas, ya saben, se me van corriendo en el Instagram de Nerea Pérez de las Heras. En Instagram está el link al Teatro del Barrio, a esa producción. Así que, bueno, la van siguiendo y se van informando. Nerea, creo que te ganaste la cucarda, la medalla, la banda, la corona de sudaca honoraria con este podcast. Te adoramos, te bendecimos, Wow. te glorificamos, te esperamos. Así que vamos a cruzar el charco y hacer así un mestizaje radical. Es lo que más me apetece del mundo, de verdad. Ha sido un honor estar invitada aquí. Me siento internacional de repente, por fin. Me siento menos provinciana y más internacional. Y todo desde el sofá de su casa, que Nerea ha tenido la gran... ¿Sí? Y que nos ha regalado toda esta gran reflexión que, como bien decía Omar, esto nos da para 2, para 3 a esta señora. Hay que sacarle más jugo, de alguna manera. Sois maravillosos, de verdad. Lo primero que pregunté es si había vídeo también para poder aprovechar esta bata que llevo puesta, que me la he comprado recientemente y es muy gustosa. Y entonces me habéis dado una alegría con que solo sea audio y puedo estar tranquilísimamente en bata como una folclórica retirada. Bueno, igual de acá te vas corriendo al teatro, ya nos dijiste que teníamos que cortar esta hora y se nos acaba el tiempo también para nosotros en la radio. Muchas gracias, esto fue un exitazo, así tipo va a ser un éxito de oyencia, la estamos rompiendo y la seguimos rompiendo. Gracias, Nerea Pérez de las Heras, sos una diva, una diosa irreemplazable, te amamos. Gracias a vosotros, os amo yo también, amor de vuelta. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Y Miguel Buendía, creador de la productora Nomad Radio y residente en Onda Saibú, Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Paraguay. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. Y también pueden encontrar mi trabajo en www.nomadradio.art y en Twitter como @MiguelHitbook. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Y para todo el mundo, cuidados y ternura. Hasta la próxima.